Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente esta es la historia más grande que se ha contado. Esta es la historia de Dios. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu enorme amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra todas mis transgresiones, lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me ha concebido mi querida madre. Yo sé que tú amas la verdad de lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Por favor, devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Salmo 51, 1, 12. Sesión 12. Las pruebas de un rey. Había una vez un niño que vivía en el campo. Su cuarto de baño era una letrina. Y el niño lo odiaba, porque era caliente en el verano, fría en el invierno y siempre olía feo. La letrina estaba al borde de un riachuelo y el niño determinó que un día arrojaría esa letrina al agua. Un día, después de una lluvia de primavera, el riachuelo se inundó y el niño decidió que ese era el momento de empujar la letrina a la corriente. Así que consiguió una vara grande y empujó. Finalmente, la letrina cayó al riachuelo y se fue flotando. Esa noche su padre le dijo que irían al cobertizo de la leña después de cenar. El niño presentía una buena paliza y preguntó por qué. Su padre le contestó: alguien empujó la letrina al río el día de hoy. Fuiste tú, ¿verdad, hijo? El chico contestó que sí. Pero luego pensó un momento y señaló: papá, leí en la escuela hoy que George Washington derribó un árbol de cerezo y no se metió en problemas porque dijo la verdad. El padre contestó: bueno, hijo, el padre de George Washington no estaba en ese cerezo. Tal vez tú nunca has empujado una letrina a un riachuelo con tu padre adentro, pero podemos identificarnos con la historia al menos de 3 formas. Primero, hay algo dentro de nosotros que nos anima a hacer el mal. La Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa. Segundo, nuestra falta de bondad afecta a otras personas, no solo a nosotros. Algunos han estado en muchas de esas letrinas que ciertas personas pecaminosas han derribado. Y tercero, siempre hay consecuencias asociadas con nuestras acciones. Este es el tema del capítulo 12 de la historia. David sigue siendo el rey de Israel y todo le está saliendo bien. El plan de la historia primaria de Dios avanza a la perfección. Israel está siendo bendecido por esto. Si perteneces al mundo de los negocios, entenderás la frase todo va hacia arriba y hacia la derecha. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1, dice que David estaba viviendo en su palacio, descansando de sus enemigos. En el 7:18 declara: ¿quién soy yo, Dios soberano? ¿Y qué es mi familia, para que me hayas hecho llegar tan lejos? ¿Esta es tu forma de tratar al hombre, oh Dios soberano? En el capítulo 8 está ganando batallas. En el capítulo 8, versículo 15, se nos dice: David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. David era un buen rey.
En el capítulo 9, David está recibiendo sus promesas con la historia conmovedora de Mefiboset. Y en el capítulo 10 se encuentra ganando aún más batallas. Pero en general, cuando lo estamos haciendo mejor y las cosas nos están saliendo bien, somos más susceptibles a caer. Bajamos la guardia. Segunda de Samuel 11 representa un cambio significativo en la vida de David. En pleno apogeo de todos sus éxitos, David cae en una relación de adulterio con una chica llamada Betsabé. Y Betsabé queda embarazada. Para empeorar las cosas, David intenta encubrirlo al traer a su esposo Urías del campo de batalla para que se acueste con ella y que Urías pueda tener el crédito de ser el padre. David le dice a Urías que vaya a casa y pase la noche con Betsabé. Pero Urías se niega a estar con su esposa mientras otros hombres permanecen en batalla. Vamos a escuchar la conversación. David se enteró de que Urías no había ido a su casa y le preguntó: «Has hecho un viaje tan largo, ¿por qué no fuiste a tu casa?» En este momento, respondió Urías, tanto el arca, Israel y Judá se guarnecen en enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Segunda de Samuel 11:10-11. No es lo correcto. La integridad de Urías, sin saberlo, está siendo contrastada con la integridad de David y queda expuesta la diferencia. Esto debió haber hecho que David se parara en seco y cambiara el curso. Pero David decide caer aún más bajo. Manda a Urías de vuelta a la batalla, le envía una carta al comandante de su ejército y podemos ver que escribe: «Pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten». Segunda de Samuel 11:15. Y eso fue lo que sucedió. Murió en batalla ese día al servicio de su rey, quien le robó a su esposa. La historia se desarrolla. David se casa con Betsabé y ella está a punto de dar a luz al niño. Todo ha sido encubierto y todo vuelve a ser normal, ¿verdad? No hizo lo correcto, pero parece que ya se salió con la suya. No. Dios ama demasiado a David. Descubrimos que David tiene un amigo especial que lo visita. Se llama Natán. Es un profeta que escucha a Dios y en quien David confió para que lo guiara en el camino de Dios. Natán se ganó el derecho a ser escuchado y eso es muy importante. David está en su oficina ocupado con los asuntos de ser rey cuando Natán entra. Natán confronta a David con sus pecados. El escándalo de David está expuesto. Si nos adelantamos al resto del Antiguo Testamento e incluso al Nuevo Testamento, vas a encontrar que David sigue siendo reverenciado a diferencia de Saúl. En el centro del capítulo de la fe, en Hebreos 11, enlistan a David, pero no a Saúl. La pregunta obvia es, ¿por qué? No es porque los pecados de David fueran menores que los de Saúl. Saúl no esperó a que Samuel volviera y ofreció un sacrificio. Y no acabó por completo con los amalecitas, pero David cometió adulterio e incluso homicidio. Creo que esto es por su respuesta a Dios cuando son confrontados. Cuando Samuel confronta a Saúl, este racionaliza y da una excusa. Cuando Natán confronta a David, este responde: «He pecado». Segunda de Samuel 12:13. Ya escuchaste la oración de confesión que escribe en su diario. Se encuentra en el Salmo 51. Saúl racionaliza su pecado, pero David lo admite y entonces busca aclararlo con Dios. En eso está la diferencia. Pero hay más. David vivió con las consecuencias de su pecado con dignidad. Y Saúl nunca aceptó lo que hizo. Solo porque admitamos que hicimos algo incorrecto e incluso podamos corregirlo, no significa que las consecuencias desaparecerán. Después del adulterio y el homicidio de David, su vida personal y su reino se fueron abajo. Por ejemplo, en 2 de Samuel 12, el bebé muere. En el capítulo 13, su hija es violada. En el capítulo 15, su hijo se rebela y quiere quitarle el trono. En el capítulo 18, ese hijo muere. En el capítulo 20, hay otra rebelión importante contra él. A veces, cuando hacemos algo mal, ponemos en movimiento consecuencias imparables. David enfrentó esas consecuencias
con dignidad. Hubo consecuencias graves por las acciones de David, pero como hizo lo correcto, sus relaciones fueron restauradas. Lo que es más importante, su relación con Dios. Al final de su vida, quiero que notes que aunque muchas cosas le salieron mal, en la segunda mitad de su jornada seguía muy enamorado de Dios. En el capítulo 12 hay una de las últimas oraciones de David en frente de todas las personas. Al final de la vida de David, continúa amando a Dios con todo su corazón, adora a Dios con todo su corazón y sigue haciendo que las personas se acerquen a él. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Ambos fueron pecadores como nosotros. La diferencia está en su respuesta. Nuestro papel en esta vida es hacer que las personas se acerquen a Dios por la forma en que vivimos nuestras vidas y las prioridades que tenemos, la forma en que tratamos a otras personas y lo que les decimos. Así alineamos nuestras vidas con la historia primaria de Dios. Esto también incluye cómo lidiamos con el pecado en nuestra vida. La respuesta de David reveló el carácter de Dios. Dios es santo y justo, pero Dios también es compasivo y amoroso. Restauró la relación de David con él. Pero no solo eso, Dios bendijo a David y a Betsabé con más hijos. Como sabes, David tuvo más de una esposa. No entraremos en eso ahora. Sin embargo, ¿qué hijo sucederá a David en el trono? Adivinaste, fue un hijo que nació del vientre de Betsabé, un hijo llamado Salomón. Tal cosa significa que Betsabé está incluida en el linaje de Jesucristo. Vemos esto una y otra vez en la historia. Tamar, Rahab, Ruth y ahora Betsabé. Este patrón nos alerta acerca de la gracia de Dios y su deseo de incluir a los candidatos más inesperados para consumar su historia primaria. Lo mismo se aplica a nosotros. Dios quiere que caminemos en rectitud y verdad para que otros puedan verlo a través de nosotros. También quiere que seamos como Urías, que hizo lo correcto y vivió con integridad. Quiere que seamos como Natán y tengamos el valor de confrontar a un amigo que va por el mal camino. Pero también quiere que seamos como David. Cuando pecamos, cuando hacemos mal, cuando lastimamos a otros, la forma en que respondemos también puede mostrarle a Dios a los demás que Dios es misericordioso y perdonador y nos restaurará si vamos a Él con un corazón puro como lo hizo David. ¿Has empujado alguna letrina proverbial? Ahora tú y yo sabemos exactamente qué hacer.